a veces sí es momento y es tiempo de echarle una mirada a las cosas sacras, a la parte espiritual de nosotros, los seres humanos, de entender y de saber cuál era el principal mensaje incluso de Jesús. Yo quiero referirme a lo que dice Marcos 21, y dice el del 12 en adelante, dice: el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, habla de Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Resulta que, Jesús, cuando iba de Betania a Jerusalén, hizo todo lo que tenía que hacer en Jerusalén, y nos saltamos al versículo 20, que dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Jesús maldijo a la higuera. De hecho, así se llama esta parte que está en Mateo. Mateo fue discípulo directo de Jesús, fue uno de los discípulos. Mateo vio esto, él narra esto. Y después Marcos, que no era discípulo de Jesús, sino discípulo de Pablo. Marcos tampoco fue apóstol, pero fue discípulo de Pablo. También en su investigación recoge y escribe en uno de los evangelios de esta historia. ¿Cuál es el mensaje principal? Inicialmente los teólogos decían que este mensaje era para Israel, porque Israel era el pueblo que no vio al fruto que la humanidad tenía en ese momento. Y por tanto Israel ya era un pueblo como esa higuera. ¿Por qué Jesús usa el ejemplo de la higuera? Porque en Israel era un árbol muy común, muy normal. Yo solo una vez conocí un árbol de higo aquí en Puerto Viejo, y eso fue en la ciudadela municipal, en la época cuando habían pocas casas, y un balón de fútbol se me fue a un patio, a un solar que no tenía cerramiento, y estaba lleno de montes. Bueno, me abrí espacio en el camino para llegar y encontré un árbol que era diferente a los que yo había visto. Pude probar una de sus frutas y me encantó. De ahí en adelante, todas las tardes yo iba a buscar un higo a ese árbol. Después, cuando ya vinieron a limpiar ese terreno, una máquina lo limpió. Pero fue la única vez. En Israel era diferente, porque Israel era común ver los árboles de higo por doquier. La misma Biblia revela de que en este momento no era épocas de higos. De hecho, se presume que esto fue como por finales del año, como por esta época. Y los higos salen en junio, por tanto no era época de higos. Pero yo estoy seguro que Jesús, que era un personaje que conocía absolutamente todo, él estaba consciente de que no era época de higos. Pero sin embargo la historia narra que Jesús vio de lejos este árbol y vio que tenía hojas. Vio que tenía hojas. Y se acercó, porque si tiene hojas se presume que tiene frutos. ¿Y cómo nosotros sabemos que determinado árbol tiene tal nombre? Por ejemplo, si yo voy a un árbol de fruta china es porque su fruto es fruta china. Si voy a un árbol de manzana es porque su fruto es de manzana. La misma Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. Entonces, básicamente nosotros podemos parecer, pero no ser. Este árbol parecía, pero no tenía frutos. Nosotros, poniéndolo ya en un esquema o haciendo un símil con la realidad que vivimos como país, como ciudad, como persona, podemos parecer un país que quiere prosperar, pero ¿cuáles son los frutos? Podemos parecer una ciudad que quiere prosperar, pero ¿cuáles son los frutos? Como persona, podemos vestirnos de lo que sea, pero ¿cuáles son nuestros frutos? Incluso como nosotros todos decimos somos cristianos, o al menos la mayoría de los ciudadanos decimos: no, yo soy cristiano. Incluso a veces decimos: no, es que yo creo en Dios. Pero nosotros pensamos que creemos en Dios, de una idea de lo que es Dios. Que si ya comenzamos a leer las Escrituras, resulta que no hemos estado tan acertados, a pesar de que por la costumbre se nos enseñó de la grandeza de Dios. Pero muchas veces creemos conocer o entender el plan de Dios. Entonces nosotros no podemos solamente parecer como este árbol de higos, que se vestía de flores, se veía frondoso, pero no tenía frutos. Nosotros no podemos parecer cristianos. Que sean nuestros frutos. Insisto, la Biblia dice: por sus frutos os conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Algo que la naturaleza no se equivoca es que un árbol malo da frutos malos. Y un árbol bueno da frutos buenos. Y para que un árbol crezca frondoso necesita ser cultivado
necesita ser cuidado, regado, abonado. Entonces nosotros, ya poniéndonos como ese árbol plantado junto a las aguas, que también la Biblia dice, que donde el viento sopla y su hoja no cae, y que está junto a las corrientes de las aguas. Entonces nosotros procuremos también cultivar con ese abono, regar nuestro árbol para que nuestros frutos sean frutos buenos.